Bueno, vamos a seguir hablando de esta historia de 1936. Este librito se los recomiendo, de el historiador Álvaro Tirado Mejía. Se llama Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Porque hay que entender la atmósfera mundial. Para entender la atmósfera mundial, precisamente en este libro de Tirado Mejía hubo unas pastorales, unas instrucciones de un obispo muy importante de la época. Yo diría que en esta época del año 36 hay tres obispos que me llaman particularmente la atención. Monseñor Bernardo Herrera Restrepo en Bogotá, Monseñor Tiberio J. Salazar y Herrera, obispo en Medellín, y Monseñor Miguel Ángel Willes, obispo de Santa Rosa de Osos, antes de Oros, una ciudad muy importante. Hay que recordar que las regiones más importantes estaban lideradas por unas ciudades. En Antioquia estaba Santa Fe de Antioquia, con todo el occidente, primera capital. Medellín, que fue la que tomó auge, fuerza. Río Negro, de una importancia tremenda. Marinilla y Santa Rosa de Osos. En el norte Santa Rosa. Pues Monseñor Miguel Ángel Willes es obispo de Santa Rosa. Y este documento me pareció tan importante que lo voy a leer para que lo conversemos. Dice Miguel Ángel Willes en 1936, en febrero, dice: nos hallamos en plena persecución contra la religión, persecución que es 1000 veces peor que la persecución sangrienta, porque ésta provocaría la reacción rápida, en tanto que la persecución ideológica, la persecución legal, adormece el espíritu cristiano. Y luego, en otro documento de la misma época, del 36, dice la masonería encarnada en el Soviet ruso quiere destronar a Cristo de la humanidad y arrojarle del mundo. La masonería, que es la religión de Satanás, forjó la Revolución Francesa con el único fin de arrancar a Cristo de la humanidad. Para lograr su intento, estimuló los bajos instintos de la plebe y la lanzó a las más horrendas abominaciones. Rodaron las cabezas de reyes, del clero y de la nobleza, y corrieron por las calles de París ríos de sangre. Cayó la monarquía y se entronizó la iniquidad. En Basilea se reúne un congreso sionista a fines del siglo pasado. Está hablando de 1800, o sea, 1899. Y prepara la terrible guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, para abatir los tronos y sobre sus ruinas humeantes entronizar la demagogia, y fue Rusia la primera víctima. Cayeron los zares y se entronizó el Soviet. Aquella civilización milenaria se desvaneció como las luces tenues del crepúsculo, y 152 millones de hombres libres quedaron bajo la coyunda
de la más ignominiosa tiranía. Fue una luz de destrucción que envolvía enseguida a México, luego a España y ahora a la infeliz Colombia. Miren estas frases tan duras, tan fuertes y tan ciertas. En primer lugar, él pone en el quid de la época a la masonería y hace un recuento histórico de la masonería. Vamos a recordar la masonería, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Los padres de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, eran masones. Y ellos se encargaron de redactar la Declaración de Independencia Americana, 1776, siglo XVIII. Declaración de Independencia Americana contra Inglaterra. Pero en Inglaterra ya había existido una revolución. La revolución contra el catolicismo, contra los estuardos. Recordemos por allá que Enrique VIII, Tudor, tuvo 6 esposas. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Ana de Cleves, Juana Seymour, Catalina Parr, y se me olvida la sexta. Yo creo que fue Catalina Howard. Esa es la sexta, Catalina Howard. Le gustaban mucho las Catalinas. Enrique VIII fue el que generó la separación de la Iglesia Católica, o escindió la Iglesia Católica durante su reinado, por cuanto la Iglesia Católica no le concedió el divorcio con su primera reina, que era Catalina de Aragón. Recordemos que Catalina de Aragón era princesa española, hija de Fernando el Católico e Isabel de Castilla, los reyes católicos. Pero no pudo tener un hijo y él estaba desesperado por tener un hijo. Al no poder tener un hijo, pues ese matrimonio tuvo dificultades y él se enamoró de otra niña que se llamaba Ana Bolena, de origen inglés, los Bolena, y se enamoró. Y Ana Bolena, ¿cómo logró su cometido? No permitiéndole acceder a ella hasta que no se divorciara y se casara. Entonces él, desesperado, el hombre pierde la cabeza, desesperado, dice, como no me dan a mí la nulidad, y claro, ¿no? ¿Qué le iban a dar la nulidad? Si el Papa es católico, los reyes, o sea, los suegros de él son católicos, los reyes católicos, España no es ninguna pintada en la pared, es la dueña prácticamente del mundo, es dueña de España, después es dueña de Alemania, porque otra hija de ellos, Juana, la llamada la loca, se casa con otro príncipe importante, heredero del trono alemán, Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano. Entonces, allá hay otros territorios muy importantes, los territorios españoles, y un posterior rey, Carlos, que fue Carlos I de España y Carlos V de Alemania, que era el mismo, se casa con Isabel de Portugal. Entonces se une Portugal, España, todos estos, Alemania,
Y fuera de eso descubrieron América. Entonces España no hay ninguna pintada en la pared. Por lo tanto el Papa no iba a acceder, no iba a pelear pues con el emperador Carlos, y él no obtiene la disolución de su matrimonio. Entonces, ¿qué hace? Funda una iglesia, se separa de la iglesia católica y funda el anglicanismo. Y él es, el rey es el personaje central. Y obviamente ahí sí le dan el divorcio, obviamente sus obispos. Y se casa con con Ana Bolena. Y queda encinta. Y él está feliz, porque espera un hijo. Se me olvidaba recordar que de su primera esposa también había tenido una hija, no un hijo, una hija, que se llamaba María Tudor. Él es Enrique Tudor, María Tudor. Y viene el alumbramiento. Él, desesperado, esperando a su varón, le presentan su bebé y es una niña. Y la decepción de él es muy grande, tanto pues que la pobre Ana Bolena termina decapitada, y se casa con Ana de Cleves, y Ana de Cleves es muy fea, entonces él le dice que parece una yegua, entonces no cohabita con ella, entonces la devuelve, y Ana de Cleves dice, me parece muy bien, no me tocó, pero me va a dar mucha plata, yo me divorcio, no hay ningún problema. Entonces se divorcia. Entonces se casa con Catalina Howard, con Jane Seymour, con Catalina Parr, y finalmente pues no aguanta el voltaje de 6 matrimonios y se muere Enrique VIII, quien es el rey de Inglaterra. No tuvo hijos, hubo un hijo que tuvo, creo, con Jane Seymour, que se llamaba Eduardo, pero Eduardo murió jovencito. De ahí la novela El Príncipe y el Mendigo. Entonces quedó una hija, la hija mayor, María Tudor, o sea, la hija de Catalina de Aragón. Hasta ahí no hay ningún problema. María es católica. Pero María es católica y obviamente tenía muchas cuentas por cobrar. ¿A quién? A todos los que le ayudaron a Enrique en contra de su mamá y que facilitaron todos esos matrimonios. Entonces vino como unas retaliaciones muy grandes, al punto de que ella, la oposición, la llama María la Sanguinaria. Y ahí viene un cóctel muy simpático, muy agradable, que se llama el Bloody Mary. María la Sanguinaria, eso es Bloody Mary, la sangrienta María, el Bloody Mary. Bueno, el cuento es que ella es la reina, y hay un matrimonio muy interesante. Se casa nada más y nada menos que con el hijo de Carlos V. Y el hijo de Carlos V es nada más y nada menos que Felipe II, el gran Felipe II, el que siempre vistió de negro, el que construye el Escorial. Pues se casa con él. Me equivoqué, María. No, efectivamente, se casa con él, se casa con Felipe II, pero no tiene hijos. No tiene hijos. Entonces, muere María. Y entonces, ¿quién sube al trono inglés? La segunda hija de Enrique VIII, Isabel. Pero Isabel fue criada dentro de la religión protestante, o sea, dentro del anglicanismo. Entonces viene otro cambio duro de Inglaterra, el catolicismo al anglicanismo. Isabel sí dijo, yo gozaré de los placeres de los hombres, pero no me casaré con ninguno. Mi esposo es Inglaterra. Entonces ella sabe que no va a tener hijos, que no se va a casar, tendrá sus amantes, no se va a casar, pero una prima de ella
una prima de ella, que también tenía aspiraciones al trono inglés porque era de Escocia. Recordemos que la Gran Bretaña tiene al sur Inglaterra y Gales y al norte está Escocia. Entonces ahí hay unas rivalidades bien interesantes. Entonces María Estuardo, ese es María Estuardo, por los Estuardos. Entonces ahí viene el tema, los Estuardos. Tuvo un hijo, y entonces Isabel le dijo, vamos a hacer un trato, usted nunca va a ser reina de Inglaterra, yo sé que usted aspira al trono, y yo necesito un heredero, y yo no voy a tener hijos. Entonces le propongo lo siguiente, usted no va al trono de Inglaterra, deme su hijo y yo se lo educo, y ese va a ser el rey de Inglaterra. Y eso lo aceptó María Estuardo. Entonces, cuando fallece Isabel de Inglaterra, suben los Estuardos. Jacobo I Estuardo. Luego tuvo un hijo, Carlos I Estuardo. Luego vino Carlos II Estuardo y Jacobo II Estuardo. Los Estuardo fueron reyes de Inglaterra. Pero ¿cuál fue el problema? Que los Estuardo eran católicos, porque es que María Estuardo era católica. Aunque el primer Estuardo no lo fue, el segundo, el tercero y el cuarto sí los fue, y volvió la religión católica y volvió el conflicto a Inglaterra. Ojo con ese conflicto tan interesante, porque ese conflicto hace generar una rebelión, una revolución, la revolución inglesa. Entonces, esa revolución inglesa es la primera revolución. Estamos hablando más o menos de 1600 y punta, 1700, y ahí es donde se origina en forma el Parlamento, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, y los conflictos entre el Parlamento y el rey. Parlamento y rey. Y estos son los antecedentes que dan lugar a que en América unos colonos que terminan viviendo allá, pero que son descendientes de estos ingleses, empiecen a pensar en autonomía, en deliberación, en parlamento, en congreso, en que el rey no tiene la última palabra. O sea, ahí empiezan los enfrentamientos entre lo que llamamos congreso y el rey. Y eso es lo que dio lugar a la guerra de independencia norteamericana. ¿Y quién auspició eso? Todas estas cuestionamientos. Pues muchos filósofos, primero ingleses, John Locke, Thomas Hobbes, por ejemplo, y la mayoría de estos filósofos ingleses, y después los franceses, porque Francia copió esta rebelión. Como Francia copia la rebelión inglesa, en Francia también hay una revolución o rebelión, que es la revolución francesa, la revolución francesa. Pero mientras en Inglaterra fue por allá en 1600, en Francia fue en 1700. O sea, digamos que 100 años después de la Revolución Francesa. En los dos, vuelvo al obispo Miguel Ángel Willis, aparecen los masones. La masonería es originada en Escocia, Inglaterra y Francia. ¿Quiénes son los masones? Los masones son una sociedad secreta. ¿Por qué una sociedad secreta? Es una sociedad que tiene un origen histórico, en el sentido de que a los gremios no les interesa que la competencia se expanda. Es como los médicos. Cuando uno mira qué pasa con los especialistas, porque hay tan poquitos especialistas médicos que a ellos no les interesa
que haya muchos. Son una logia, son una logia. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué es tan difícil que hagan una especialización en un médico? Porque escogen 2 para que hagan una especialización. Mientras que usted va a una especialización en Derecho y son 30, 40 en cada universidad, periodismo, todos tienen. En medicina no, es una logia. O sea, se cuidan entre ellos, tienen sus secretos, sus preferencias. Entonces, como se forman secretos, eso hacían los constructores de los grandes castillos, de los grandes puentes, los grandes edificios. Es decir, los que tenían más secretos para mostrar esas obras magníficas, las catedrales góticas, los puentes romanos, hay secretos. Y no se puede divulgar todo porque entonces, voy a decir esto muy brusco, se perratea la profesión, se llenan de gente y entonces, claro, bajan los precios. Es un tema de economía y por eso los símbolos masones tienen que ver con la construcción. La escuadra, el triángulo, el palustre, esos son símbolos masones. El martillo, esos son los símbolos de la francmasonería, que viene de los secretos de los constructores. Desde esos secretos vienen estas logias, y estas logias se vuelven ya ideológicas, porque para pelear contra un rey que es todopoderoso, contra un emperador, pues uno no puede, digamos que, expresarse, no puede ser muy frentero, tiene que esconderse, tiene que discutir bajo cuerda, no puede ser todo a viva voz porque fácilmente termina en el cadalso o en la cárcel. Ese es el origen de la masonería. Y entre esas formas, como el rey era el ungido de Dios, porque el Papa lo ungía con el aceite, entonces los masones no son papistas, odian al Papa y en cierta forma a la Iglesia. Pero lo que sí es claro es que es al Papa, por eso dicen que algunos curas, algunos obispos son hasta masones. Esos son cuentos, porque como es secreto, pues nadie sabe realmente en qué consiste la masonería, quiénes son los masones, porque todo es parte de un verdadero chisme, porque es una sociedad secreta. Por ejemplo, en Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Libre, fue hecha por masones, pero hoy ellos ya se burlan de ese cuento y dicen que eso ya no existe. Simón Bolívar dijo en su diario de Bucaramanga que eso era una charlatanería. Como la época lo exigía, todos los héroes de la independencia fueron masones. Bolívar, Santander, Córdoba, Sucre, todos los, digamos que cultos. Yo no creo que Páez, por ejemplo, que era muy inculto, fuera masón. Entonces, también es parte de la masonería el conocimiento, el estudio, la erudición y todas estas cosas. Entonces, Miguel Ángel Builes ataca durísimo la masonería porque la masonería es anticatólica en el sentido de que es antipapista. Y obviamente un obispo depende del papa. Y la masonería no es inmoral, es anticatólica, que es una cosa diferente. Entonces, dice Miguel Ángel Builes que toda esa revolución francesa fue organizada por masones, que también la Primera Guerra Mundial fue organizada, que hubo masones y que hubo judíos. Se habla de un movimiento sionista a finales del siglo XIX, que para acercar los tronos, pues todo tiene medio sentido, y por eso me permití leer esa frase textual de Miguel Ángel Builes, porque habían quienes entran a la Primera Guerra Mundial, que ya lo hemos mencionado que toda esta época, Rusia, la gran Rusia, era un imperio, y más cristiano, más católico que el emperador ruso no hay nadie. Nicolás II era un gran cristiano. Recordemos que el zar
La palabra zar viene de la palabra César, Imperio Romano. Y el emperador de Alemania es otro que entra a la Primera Guerra Mundial, Guillermo II, el famoso Kaiser. Kaiser, y Kaiser significa César en alemán. Y el emperador de Austria-Hungría, ahí está el otro emperador, Austria-Hungría. Entonces, esos tres imperios entraron en la guerra, cada imperio con su emperador, y obviamente eran cristianos. Y entonces termina la Primera Guerra, y ¿qué quedó de ellos? Nada. La Rusia se convierte en una república socialista soviética en manos del comunismo. Y entonces fue hecho trizas esa unión emperador-iglesia. De Austria-Hungría no quedó nada, un poco de nacionalidades de países pequeños, Austria por un lado, Hungría por otro lado, Checoslovaquia, uniendo un poco de ciudades, República Checa, Eslovaquia, Yugoslavia, que es otros países donde están Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, todo eso es Yugoslavia, Grecia, por otro lado, Rumania, Bulgaria. Entonces todo eso saltó en 1000 pedazos. Y el imperio alemán, del imperio alemán tampoco quedó nada de la Primera Guerra. Se acabó el imperio alemán y se creó la República de Weimar, República de Alemania. Entonces también tiene sentido todo lo que dijo Miguel Ángel Willes, y lo que él está diciendo es que en 1936 la masonería vuelve a tomar toda la fuerza del mundo, y que se apuntaló también en España. Él dice que la República Española, pues da a entender que la República Española, que se entroniza en 1930, se entroniza por la masonería, precisamente contra la monarquía, porque para los masones los monarcas son católicos, o sea que dependen del Papa. ¿Y qué pasó en España? Pues a esta república atea, republicana, le sale Franco, el generalísimo Francisco Franco, y se desata la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española juega un papel muy importante en esto, más lo que pasó en México. Lo que pasó en México, que también es una república que se declara anticlerical, por eso termina persiguiendo a los cristeros, el tema de Cristo Rey de que ya habíamos hablado. Entonces, esto es muy importante para entender, según Miguel Ángel Willes, obispo de Santa Rosa, por qué fue tan difícil, tan complejo el año de 1936, que dio lugar, como ya lo habíamos dicho, precisamente a una reacción tan brava de parte de los conservadores que fundan la Universidad Pontificia Bolivariana, porque se hablaba de un golpe, de un complot de todos estos conservadores cercanos a la iglesia contra el gobierno masón, entre comillas, de López Pumarejo, socialista de López Pumarejo, y que develándose ese complot, alguien dijo que el doctor Alfredo Koch Arango tenía que ver con lo mismo, le hacen ese escándalo, y viene la fundación de la Universidad Católica Bolivariana, hoy Universidad Pontificia Bolivariana. Feliz semana.